desde el Tlanechicoloyan de Tlatelolco hasta el paraíso prometido por los fanáticos neoliberales. Que ahora con lo del Tratado de Libre Comercio, los americanos y canadienses ya no solo vendrán a divertirse, vendrán a invertir. Solidaridad. Unidos para progresar. Hoy hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. Hoy ¿Cómo el libre comercio se convirtió en la gran tragedia de nuestro país? Y a los hijos de nuestros hijos. México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar un solo hombre, el presidente. Debemos abandonar la idea de poner un ciudadano norteamericano en la presidencia de México, ya que esto solo nos llevaría a la guerra otra vez. La solución requiere de más tiempo. Debemos abrirle las puertas de nuestras universidades a jóvenes mexicanos ambiciosos y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, bajo nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo, estos jóvenes llegarán a ocupar puestos importantes y, eventualmente, llegarán a ocupar la presidencia misma. Y así, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un solo centavo o dispare una sola bala, ellos harán lo que queramos. Y lo harán mejor y de una manera mucho más radical de lo que nosotros podríamos haberlo hecho. Carta de Robert Lansing, secretario de Estado estadounidense al parlamentario William Randolph Hearst, 1924. El 1 de enero de 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, TLC por sus siglas en castellano o NAFTA por sus siglas en inglés. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, dicho tratado no fue impulsado a iniciativa de los gobiernos de Estados Unidos o Canadá. El mismo fue promovido a iniciativa de Carlos Salinas de Gortari desde 1990. Pero, ¿qué perseguía este tratado comercial? ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿A quiénes beneficiaría? En la letra, este tratado estaba destinado a impulsar la creación de una zona de libre comercio sin barreras arancelarias que permitiera el libre intercambio de productos en los mercados de los tres países. Por lo que toca a México, el TLC garantizaría el libre acceso de los productos nacionales a los mercados canadiense y estadounidense, al tiempo que se fomentaría la inversión extranjera en México, generándose así fuentes de empleo y desarrollo económico en el país. Se trataba, pues, de impulsar un hecho inédito en la historia del comercio global. Si bien existía el antecedente de la Comunidad Económica Europea, gestada desde la década de los años 50 y ampliada a lo largo de la década de los años 90, por primera vez se buscaba impulsar una zona de libre comercio entre naciones con una economía profundamente asimétrica. Ante tal perspectiva, el escepticismo por parte de amplios sectores de Estados Unidos y Canadá no se hizo esperar. El TLC tuvo que enfrentar desde sus negociaciones el cuestionamiento constante de congresistas, sindicatos,
sectores empresariales, grupos ambientalistas, etcétera, de ambos países. Se exigía que el TLC incluyese para México también una agenda no solamente comercial, sino también social, democrática, de derechos humanos y ambiental. Frente a este hecho, Carlos Salinas iniciaría un proceso de reformas estructurales en la economía y la política, tendientes a brindar condiciones adecuadas para la firma del TLC. Ya desde principios de la década de los años 90, Carlos Salinas iniciaría la privatización de más de 390 paraestatales, bienes e industrias nacionales. Para 1992 se reformaría el artículo 27 constitucional con la intención de privatizar las propiedades ejidales, estableciéndose así la libre venta del suelo ejidal y comunal. A fin de cumplir con las exigencias democráticas y sociales de los Estados Unidos y Canadá, Salinas crea en 1990 el Instituto Federal Electoral, IFE, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. De esta manera, se cumplían en la letra los marcos institucionales que perfilarían a México como un país económicamente sólido y democrático, listo para incursionar en el comercio mundial. Hacia el año de 1993, el TLC sería asignado entre los mandatarios George Bush, por parte de Estados Unidos, Brian Mulroney, primer ministro canadiense, y Carlos Salinas de Gortari, presidente de México. El tratado comercial entraría en vigor a partir del 1 de enero de 1994. Desde entonces, muchas cosas han cambiado en nuestro país. ¿Cuáles han sido los alcances del mismo en materia económica, política y social para México? Para los impulsores y apologistas del TLC, el tratado conllevaría beneficios sustanciales para nuestro país en el corto, mediano y largo plazo, tales como los siguientes: crecimiento económico para el país, creación de empleos, producción de más alimentos, reducción de la migración, desarrollo industrial y tecnológico, reducción del daño al medio ambiente, competencia de mercado, etc. No obstante, la realidad se encargaría de echar abajo las cuentas alegres y el escenario paradisiaco de la clase política e intelectual mexicana. A casi 3 décadas de haberse firmado el TLC, la realidad de nuestro país dista años luz del escenario idílico presentado por los tecnócratas mexicanos. En términos económicos y sociales, ¿qué implicó para México la firma del Tratado de Libre Comercio? Para empezar, el salinismo y el TLC provocaron graves retrocesos al desarrollo agropecuario de nuestro país. Las reformas salinistas al artículo 27 constitucional dieron paso al saqueo del campo mexicano por parte de las empresas transnacionales. Para el año 2013, el 80% de los principales productos agropecuarios, maíz, frijol, aguacate, etc., se encontraba en manos de empresas extranjeras. Este hecho pauperizó aún más al campesino mexicano, obligándolo a migrar hacia los núcleos urbanos nacionales o bien hacia los Estados Unidos. Por lo que toca a los bienes nacionales, durante los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, se privatizaron más de 1,000 empresas paraestatales, la gran mayoría de las cuales terminarían siendo adquiridas por capitales extranjeros.
Estos capitales terminarían absorbiendo a las medianas y pequeñas industrias nacionales. Algunas industrias nacionales, en alianza con los capitales extranjeros, llegarían a consolidarse como grandes monopolios. La mayoría de estas, no obstante, al igual que con los pequeños negocios familiares, serían llevados a la quiebra. Al mismo tiempo, con la súbita llegada de capitales extranjeros a México, los ecosistemas nacionales serían depredados rápidamente por las empresas mineras y de producción de alimentos. Quizá la transformación más radical que sufrió nuestro país a raíz de la entrada en vigor del TLC fue la transformación de nuestro pueblo. México se ha convertido en un émulo subdesarrollado de sus pares canadienses y estadounidenses por lo que toca su estilo de vida, su cultura y sus hábitos de consumo. El TLC logró casi por milagro que en el mexicano coexistiesen simultáneamente la miseria y el consumo. Somos un país pobre, pero con uno de los mayores consumos de telefonía celular a nivel mundial. Cada año se incorporan a la circulación casi 500,000 nuevos vehículos. Somos el país más obeso del mundo y uno de los más contaminados. En Chiapas se encuentra la localidad con mayor consumo de Coca-Cola del mundo. Casi el 60% de la población económicamente activa se dedica al ambulantaje. La delincuencia de nuestro país no es motivada por el hambre, sino por un patológico impulso de consumo. A pesar de vivir en la pobreza, el mexicano gasta más en promedio en la adquisición de bienes de consumo, pantallas, celulares, automóviles, motocicletas, etc., que en la satisfacción de sus necesidades primarias: alimentación, salud, vivienda, educación, etc. De cuna neoliberal, el TLC impuso más valor al capital que a las vidas de las personas. En cierto sentido, no fue más que una forma más evolucionada del colonialismo capitalista. A pesar de que el actual gobierno ha decretado su fin, las políticas neoliberales y el libre comercio son impulsadas con tanto esmero como en los mejores tiempos del salinismo. Al día de hoy, el libre comercio y el neoliberalismo han encontrado continuidad con la entrada en vigor de su sucesor, el TEMEC. Las consecuencias sociales de este último no tardarán tanto tiempo en hacerse visibles. Yo no tengo ningún propósito de vengarme de nadie, ni de Salinas,